Bueno, dicen que no hay bloqueo, dice Marco Rubio, que no hay bloqueo a Cuba porque Cuba puede comprar algo de pollo congelado a Estados Unidos. Y dice Jimmy Sánchez, en relación a esto, para que uno haga su análisis comparativo, porque ahora estamos con el asunto de los aranceles, ¿no? Hay gobiernos, hay países que se echan las manos a la cabeza cuando Estados Unidos les puede imponer unos aranceles, que no es que limiten o cercenen el comercio, sino imponer unos aranceles. Y dice, no entiendo el pánico de algunos gobiernos por los aranceles que impone Trump. Pueden comerciar con el resto del mundo, ¿no? Eso es lo que dicen de Cuba. No, Estados Unidos impone un embargo a Cuba, pues que comercien con el resto del mundo. Sí, ¿no? Entonces, pero lo de los aranceles, entonces no, sobre esto no dicen nada. Bueno, Marco Rubio dice, hacer a Estados Unidos grande de nuevo también significa ayudar a nuestros vecinos a alcanzar la grandeza por sí mismos. Oye, Este tipo es un verdadero criminal y sinvergüenza. Y El País, medio español, que en el fondo lo que hace es legitimar a estos criminales, dice, Rubio escala en la política dura hacia Cuba, bien, mientras La Habana no libera a los presos que prometió. ¿Qué quiere decir este titular? Está justificando, primero está reproduciendo una acusación que no se sabe si es cierta, no está liberando a los que prometió, en qué condiciones prometió o dijo que iba a liberar, que finalmente fue una decisión política, no estrictamente legal, porque esas personas habían cometido una serie de delitos, tenían una fecha finis de salida a la calle y fue adelantada en algunos casos. Y también en un contexto determinado. Ahora ese contexto ha cambiado. Y por cierto, algunas de esas personas que han sido liberadas, que habían cometido graves delitos en cualquier país del mundo, están ahora uniéndose a la retórica terrorista de Miami, provocando de nuevo, y lo que van a provocar es volver otra vez a la cárcel, ¿no? Para seguir montando el lío, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué decían allí en Washington hace unos días todos estos contrarrevolucionarios liderados por Alex Otaola y por Rosa María Payá? Decían lo siguiente, nos lo recuerda Jimmy Sánchez. Un gusano hoy frente a la Casa Blanca. Griten conmigo, US Army in Cuba, US Army in Cuba. Los presentes hicieron coro. Hubo un clamor, eran 100 personas, pero vamos, hubo un clamor entre esas 100 personas de una intervención militar en Estados Unidos. La petición de esa concentración era que Estados Unidos declarara a Cuba como un peligro para su seguridad nacional. Para conseguir que, primero, tratar de interceptar estas medidas del gobierno cubano ahora para captar dólares en las tiendas de recaudación de divisas, y, por supuesto, abrir la puerta a una intervención militar. Eso es lo que decían. Y es curioso porque quienes fueron a esa concentración fueron obligados. Y lo digo así de claro. No dicen que en Cuba, en las marchas, la gente va obligada, que jamás pueden demostrar nunca nada. Pues aquí a Washington fueron obligados. ¿Sabes por qué? Y se esperaba que fueran miles de... Y fueron de gente. 4 gatos obligados. ¿Por qué fueron obligados? Porque la mayoría de las personas que estaban allí eran de esas personas con riesgo de deportación por parte del gobierno de Estados Unidos que se han sumado al llamado parole humanitario, etcétera, etcétera, y que ahora, cuando ese programa ha sido cancelado por el gobierno de Estados Unidos, incluso con carácter retroactivo, es decir, que se encuentran en una situación de ilegalidad, con peligro de expulsión, de deportación, pues están tratando, les dijeron, si vas allí y gritas intervención, y gritas esto, y gritas lo otro, y dices que eres un anticomunista, y que abajo el régimen, y que patatín patatán, luego podrás demostrar que tienes un miedo creíble para acogerte al asilo político. Y allí fueron varias decenas de estas personas
Así es como actúa esta contrarrevolución, que luego dice que la gente de Cuba va a las marchas contra el bloqueo obligada, pero ellos chantajean, obligan a la gente, ¿eh? Sí. para tener un pago, para poder residir en Estados Unidos a través de este tipo de artimañas. Sí, estuve viendo incluso gente histérica, ya, Buah, pues, gente buah. ya con además con una actitud y un lenguaje obsceno, mostrando un nivel realmente rastrero, de lo más bajo que pueda existir en una sociedad, pues se hizo presente allí. Pensaba en convocar Alex Otaola, que es bueno. Miles, dice miles. Y realmente, bueno, si llegaron a 100 personas fue mucho, a 100 elementos. Ahora compara eso con las marchas multitudinarias en toda Cuba, en la Marcha de las Antorchas, en homenaje al aniversario natalicio del apóstol de la independencia cubana, José Martí. Si uno compara una con la otra, hay que ser muy idiota para no ver dónde está el verdadero pueblo cubano.